Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Mire, este jueves el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propondrá a la Unión Europea poner en marcha un gran plan Marshall para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. España propone a la Unión Europea poner en marcha un gran plan Marshall de 1,5 billones de euros para reactivar la economía después de la crisis del coronavirus. Ese ambicioso plan será presentado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en la próxima cumbre comunitaria. La Fórmula de Madrid propone crear este gran fondo de 1,5 billones, prácticamente equivalente a la economía italiana, en forma de deuda perpetua de la Unión Europea, vinculada a su presupuesto. El dinero se repartiría entre los países más afectados por la pandemia en forma de transferencias no reembolsables, es decir, a fondo perdido. Como se trata de deuda perpetua, los países solo tendrían que pagar los intereses, cuya cuantía se recuperaría, según el plan, a través de nuevos impuestos europeos. La propuesta de España está en la línea de lo que defienden países como Italia o Francia, también muy afectados por la crisis, y es una alternativa a los coronabonos que Alemania ya ha anunciado que no aceptará. Habrá que esperar a la cumbre europea para ver la reacción al plan del resto de los Estados miembros. De este tema saludamos con muchísimo gusto, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Pues platícanos precisamente de este gran plan Marshall y también de los temas del petróleo, que sabemos que hay mucha información al respecto. Bienvenido. Efectivamente, haciendo cuentas sencillas, Cecilia, sobre este nuevo plan de España, que obviamente va a ser bloqueado por Alemania y por los países acreedores. Mira, al 2% anualizado de tasa de interés sobre este mega endeudamiento, la Unión Europea estaría pagando aproximadamente 800 millones de euros diarios al servicio de la deuda expandida de lo que propone España. Lo voy a repetir, 800 millones de euros diarios estaría pagando de intereses sobre una deuda de 1.5 a 2 billones de euros. Esto hay que recordarlo encima de la deuda mancomunada dentro de la Unión Europea, que es de aproximadamente hoy de 3.5 billones de dólares, de euros consolidados. Así que mira, me resulta muy interesante que abramos de esa manera porque estamos hablando de economía ficción a lo largo de lo que resta del 2020. Mira, el tema fundamental para entender cómo funciona esta economía ficción es precisamente que el día de hoy, ya hace aproximadamente 30 minutos, el precio de referencia del West Texas Intermediate llegó a pegar el barril en $7. ¿Qué significa esto? Mira, muy rápidamente, ya el precio promedio en los Estados Unidos de venta de litro de gasolina anda aproximadamente en los 8.50 pesos. Otro dato suelto, mira, en este momento, ese precio de barril, si lo ajustas por inflación, es el precio histórico más bajo desde 1965. En otras palabras, mira, la producción norteamericana se estabilizó alrededor de los 6 millones de barriles de petróleo allá del 2005. Esos 6 millones de barriles de petróleo tienen un costo de producción de aproximadamente 6 a 8 dólares. A partir de que se dio la gran revolución del fracking, que fue una revolución tecnológica, empezó a crecer la producción norteamericana y pasa de los 6 millones de barriles aproximadamente en el 2010 hasta los 13 millones de barriles diarios al día de hoy. Toda esa producción de 6 a 13, estamos hablando de 7 millones de barriles de producción diarios, cuestan aproximadamente producir en $35 el barril. Entonces, el día de hoy, teniendo el precio de referencia para colocarlo en mercados a $7, cada barril extraído le cuesta al productor, no le reditúa ganancia,
le cuesta al productor $28. Estamos hablando de $28 por 7 millones de barriles. En otras palabras, hemos entrado en un túnel de ficciones en donde el gobierno norteamericano va a tener que pagarle a los productores de crudo norteamericanos aproximadamente $28 que va a imprimir en la Reserva Federal sin ningún respaldo de deuda. Ese es un dato muy interesante que, mira, anidado como te lo acabo de platicar, se convierte en una bomba financiera a lo largo del resto del año. Es por eso que es muy difícil prever que haya un rebote en el tercer trimestre, porque efectivamente este segundo trimestre es un trimestre perdido, como lo habíamos platicado antes, en donde habíamos tenido una caída del Producto Doméstico Bruto del 7% promedio en China, que todavía no tenemos datos fijos de lo que es del resto del mundo, pero 7% es lo mínimo. Vamos a ver caídas del 10 al 20% en productos domésticos brutos nacionales, como el de México, como el de Estados Unidos. Todavía falta afirmar esas cifras. Pero mira, sigue el absurdo de esta economía ficción, porque, por ejemplo, el precio spot del condensado canadiense de Alberta en este momento se vende en menos $3.14. En otras palabras, el productor debe de pagar $3 por cada barril que le acepte el comprador. El comprador recibe un barril de petróleo y además recibe $3. Estamos entrando en ese lugar en donde, si tú estás considerando de que en este segundo trimestre la demanda global de crudo se colapsó 22 millones de barriles, y todavía la semana pasada platicábamos tú y yo que se estaba intentando negociar una reducción de 10 millones de barriles de petróleo, pues todavía nos sobran 12 millones de barriles que no sabemos dónde colocar. Ese es el dilema gigantesco que confronta la producción petrolera norteamericana, pero hay que entenderlo, también se convierte en un problema para la producción petrolera en todo el mundo. Todo mundo que produce petróleo se encuentra en este momento con los inventarios al tope, esto es el tanque de combustible lleno, y con la crucial decisión existencial de que si cierra los pozos no los va a poder reabrir más que a costos exorbitantes por si hubiese un rebote económico en el cuarto trimestre del 2020. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay aproximadamente en este momento 7 millones de barriles de producción en Estados Unidos en riesgo de desaparecer súbita, abrupta y sobre todo financieramente en un brinco mortal a un precipicio, porque estamos hablando de una industria que directamente da empleo a aproximadamente a 4 millones de norteamericanos, pero que indirectamente, bueno, pues se encuentra imbricada en la totalidad del aparato productivo norteamericano. Entonces, mira, Cecilia, con el absurdo de la propuesta de los españoles, que obviamente va a tener una negativa de parte de la región norte europea, lo que tenemos que calcular a partir de este momento no es tanto las repercusiones del coronavirus, sino las repercusiones económicas directas en el aparato productivo mundial. Lo que estamos hablando aquí es de que tenemos que hacer una equivalencia directa entre Producto Doméstico Bruto y producción petrolera. Cuando pegó la crisis estábamos produciendo 100 millones de barriles de petróleo diariamente. Ahorita estamos produciendo todavía 90 millones, 92 millones de barriles diarios y aún así sobra. En otras palabras, para este segundo trimestre económico podríamos decir así muy a rajatabla que estamos contemplando una caída del Producto Bruto Mundial del 20%. Aquí es donde entra la ecuación médica. ¿En qué momento levantas la cuarentena? Intentas normalizar el consumo de combustibles, porque si no la normalizas, el golpe se convierte en permanente. ¿Qué significa esto? Que perderíamos ese 20% del Producto Mundial Bruto para no recuperarlo más que en un plazo no menor de 3 a 5 años.
que en algunos países, tanto de Europa y ciudades de Estados Unidos, quieren ya reactivar la economía de manera escalonada, a pesar de, pues bueno, que sobre todo en el tema de Estados Unidos, ¿no? Que continúa y es el foco de infección actualmente del coronavirus, y que Donald Trump dijo, pues que obviamente que le urge reactivar y abrir la economía en algunas ciudades de manera escalonada. Por supuesto, mira, la misma ecuación que tiene, por ejemplo, una persona que pone su tianguis en las calles de Guadalajara, se convierte en la ecuación de los gobiernos alrededor del mundo. Sí, efectivamente, uno debe de extremar precauciones para limitar la pandemia, pero si esas precauciones mantienen cerrada tu economía, lo que tienes es una total destrucción de tu cadena productiva. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente ya cerraron 1,000 empacadoras de carne. ¿Qué significa esto? Va a haber escasez de carne. Llega un momento en que esto se convierte en un problema existencial, o vives o comes. Eso es una ecuación que nosotros, en corto, un tianguista lo entiende muy bien, pero ahora es una lección que van a tener que aprender los gobiernos. La economía se necesita de la coordinación internacional, no puede ser de manera aislada, Estados Unidos nada más o Europa nada más, ¿no? ¿Y qué tiene que ver aquí el tema de las restricciones del comercio en algunos países, Carlos? Pues mira, efectivamente lo que se requiere más que nunca es coordinación económica a nivel mundial, pero lo que estamos viendo ahorita es el planteamiento inicial de una guerra comercial mucho más severa, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, puesto que Estados Unidos le ha incrementado la retórica durante toda la semana a tratar de adjudicarle la culpabilidad del coronavirus, lo cual significa que es un lenguaje muy guerrero. Entonces, mira, tenemos un problema de descoordinación a nivel mundial, ya lo hemos visto, un problema de descoordinación económica dentro de la Unión Europea, y bueno, aquí desde el punto de vista de la perspectiva mexicana, también tenemos un problema de descoordinación a nivel federal con los estados. Entonces, yo creo que el tema urgente que vamos a enfrentar a lo largo de esta semana, Cecilia, es cómo volvemos a coordinarnos, dónde está la cabeza. Y lo pregunto a nivel mundial, a niveles regionales, de bloques económicos, pero también a niveles nacionales. Estaremos muy pendientes de cómo va avanzando este tema que nos interesa a todos durante esta semana. ¿Y te parece si platicamos nuevamente el viernes? Me parece muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias y que tengas excelente inicio de semana. Te mandamos un abrazo.